Buenas tardes, vamos a seguir con insuficiencia cardíaca. Ayer nos quedamos en los mecanismos fisiopatológicos. Vimos que uno de los mecanismos iniciales es el mecanismo de Frank-Starling, donde aumenta la cantidad de volumen que llega a ventrículo. Esto causa distensión de las fibras, mayor fuerza de contracción. Eso es inicialmente para mantener el volumen, reposo. El problema es que esto a largo plazo causa sobredistensión de las fibras musculares. Esto va a causar isquemia. Los pacientes tienen isquemia cardíaca, disfunción ventricular, aumenta el consumo de oxígeno. Llega un punto en que las fibras musculares no se pueden contraer más. Y aquí es cuando ya vienen las alteraciones. El ventrículo, como no llega a la sangre, va hacia la aurícula izquierda. Luego, circulación pulmonar. Esto causa congestión pulmonar y disnea. Otro mecanismo sumamente importante y que es objetivo terapéutico es el aumento de la actividad simpática. El objetivo de la actividad simpática es mantener el efecto cronotrópico y inotrópico positivo. Y su respuesta es importante cuando baja el volumen. Al bajar volumen, entonces aumenta la frecuencia cardíaca para que el poco volumen que hay sea eyectado. Los quimiorreceptores, la isquemia del sistema nervioso central e incluso los reflejos de un corazón ya dañado contribuyen a la activación del sistema nervioso simpático. Tiene efecto cronotrópico y inotrópico positivo y aumenta resistencia vascular periférica. A corto plazo, esto contribuye a un adecuado control del gasto cardíaco. Pero ¿qué pasa a largo plazo? Recuerden que todos esos mecanismos compensadores a largo plazo me causan daño. Al aumentar la perfusión a cerebro y corazón, se disminuye la cantidad de sangre que llega a piel, músculos y abdomen. Como aumenta la resistencia vascular periférica y tiene efecto inotrópico positivo, aumenta la poscardia. Esto lleva a que el músculo cardíaco tenga que trabajar más. Ya hablábamos que usualmente el músculo cardíaco está dañado. Aumenta el consumo de oxígeno por tener que trabajar más y por lo tanto el riesgo de isquemia. Además, predispone a taquicardia, palpitaciones, mayor riesgo de taquiarritmias y empeora la disnea. Entonces, el efecto en la actividad simpática tiene efecto cronotrópico y inotrópico positivo. Bueno, lo malo es que hay desacoplamiento de los receptores beta, hay problemas de contracción y relajación, es proarrítmico, predispone a isquemia cardíaca, hipertrofia ventricular, incrementa la poscarga, además activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y es interesante que también puede aumentar la actividad vagal, que quiere decir que los pacientes pueden hacer episodios de bradiarritmias y de taquiarritmias. Y otro aspecto sumamente temible, el aumento de actividad simpática, que aumenta el umbral de fibrilación ventricular. Por eso, muchos pacientes que han sufrido infartos, pacientes con insuficiencia cardíaca, se dan medicamentos que son los beta bloqueadores para disminuir la actividad simpática. Bueno, todo lo malo que me puede causar. Y esto va de la mano con la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona. De forma normal, cuando baja la presión arterial en aparato yuxtaglomerular, se produce renina. La renina transforma el angiotensinógeno en angiotensina 1. La angiotensina 1, por la ECA que se produce en pulmón, se transforma en angiotensina 2. La angiotensina 2, por un lado, se une a sus receptores AP2 y me aumenta la resistencia vascular periférica. También de forma directa puede retener agua y sodio y favorece la producción de aldosterona. Objetivo final, aumentar la presión arterial.
De forma normal me causa vasoconstricción periférica. Aumenta la presión intraglomerular. Aumenta la resistencia de la arteriola eferente. En los riñones, la angiotensina 2 retiene agua y sodio de forma directa. Produce aldosterona, que retiene más agua y sodio. Incrementa los niveles de hormona antidiurética. ¿Cuáles son los efectos negativos? Me da vasoconstricción generalizada, hipervolemia, ya que retiene agua y sodio. Esto me ocasiona edema. Y la aldosterona me causa remodelamiento e inflamación del músculo cardíaco. O sea, esto es lo malo que hace la aldosterona. Además, aumenta el tono simpático, el sistema, disminuye el tono vagal, me causa disfunción de vasoreceptores, contribuye al remodelamiento ventricular, es proarrítmico, me causa vasoconstricción coronaria, remodelamiento en los vasos, vasoconstricción renal, aumenta la fracción de filtración glomerular y retiene agua y sodio. La aldosterona causa edema a través de retención de agua y sodio. Es proarrítmico ya que se pierde potasio. Disminuye la sensibilidad de los vasoreceptores. Aumenta el tono simpático. Esto causa proarritmias. Contribuye al remodelamiento cardíaco y vascular a través de la producción de más colágeno, causa fibrosis del músculo cardíaco y contribuye a la resistencia a la insulina. Además, se ha visto que los pacientes producen aldosterona aún con niveles normales de angiotensina, que quiere decir que tienen hiperaldosteronismo. Por eso, la aldosterona también es otro blanco terapéutico en los pacientes con falla cardíaca. Cuando ustedes estén en terapéutica, van a ver que si la fracción de eyección es menor del 40%, se ve si el paciente tiene isquemia cardíaca y tiene causa de isquemia cardíaca, se da espironolactona. Es un antagonista de aldosterona. Esto ya es el final. Vamos. Aquí está. Otro elemento que sí es protector son los factores natriuréticos. El factor o péptido natriurético atrial y el factor o péptido natriurético cerebral. Este se excreta con la distensión de las aurículas. O sea, cuando hay hipervolemia, causa diuresis, natriuresis y antagoniza el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Cuando hay insuficiencia cardíaca aguda, se encuentran en niveles elevados. Ya lo vimos en las primeras tablas de criterios diagnósticos. Si yo sospecho que un paciente tiene insuficiencia cardíaca, debo buscar alteraciones estructurales, ya sea con ecocardiograma, el eco para ver fracción de eyección, pero si no tengo ecocardiograma, puedo hacer péptidos natriuréticos. La elevación de los péptidos natriuréticos es compatible con insuficiencia cardíaca aguda. La endotelina, recuerden que es un potente vasoconstrictor, causa contracción de miocitos y aumenta el músculo liso vascular a nivel de pulmón. Otro fenómeno que ocurre en insuficiencia cardíaca es el remodelamiento e hipertrofia de músculo cardíaco. Al aumentar la masa muscular, el corazón aumenta su respuesta al incremento de la poscarga. Los miocitos no pueden aumentar en número. Recuerden que el número ya está dado, pero sí en tamaño. ¿Qué pasa? Como es un corazón dañado, se van reclutando macrófagos y fibroblastos. Esto me va a causar, junto con los miocitos, que vaya aumentando la masa. Hay hipertrofia de los miocitos y se va acumulando colágeno. Esto hace que las paredes del ventrículo se tornen rígidas.
Al inicio hay hipertrofia ventricular concéntrica. Eventualmente, cuando van pasando los años, el corazón se va dilatando. Cuando ya tenemos miocardiopatía dilatada, implica bastante tiempo de deterioro del paciente. ¿Qué factores me van a causar remodelamiento? Angiotensina 2, catecolaminas, endotelina, factor de decisión moral, hormona del crecimiento, factor de crecimiento similar a insulina, el estiramiento mecánico, todo esto me causa proliferación celular. La fibrosis por la angiotensina 2, endotelina, aldosterona y factores de crecimiento. TN-alfa y FAS me dan apoptosis. ¿Qué cosas contrarregulan? Los péptidos natriuréticos atrial y cerebral, el óxido nítrico y la bradicinina. ¿Cuál es la importancia de saber esto? Que hay medicamentos que son agonistas de los péptidos natriuréticos. Son una nueva familia, que son los ARNI. Estos agonistas de los péptidos natriuréticos me van a elevar los péptidos natriuréticos para tratar de disminuir el remodelamiento y disminuir la hipervolemia de los pacientes con falla cardíaca. Entonces ven todo lo que daña, lo poco que sí nos puede proteger. La inflamación también juega un papel clave en el remodelamiento del músculo cardíaco, responsable, estimulada por la hipoxia, isquemia, también se ha visto translocación bacteriana. La translocación bacteriana se da cuando la barrera intestinal está alterada. Pasan bacterias del lumen intestinal a la circulación porta, hígado, y se producen endotoxinas que me van a causar inflamación. Y eso es la translocación bacteriana. La isquemia y la hipoxia tisular es por la hipoperfusión que hay. Recuerden que el bajo gasto cardíaco me va a causar hipoperfusión de tejidos distales. ¿Cuáles son los efectos para que haya inflamación? Los efectos de la inflamación. Aumenta la síntesis de citocinas, radicales libres, moléculas de adhesión, hay disfunción endotelial, pérdida de masa muscular, resistencia a la insulina, hipertrofia ventricular, alteraciones en canales de calcio, receptores beta, disfunción mitocondrial, aumenta la metabolisas, necrosis, apoptosis y los pacientes están catabólicos. Por eso que los pacientes cardiópatas, cuando no están edematizados, ustedes los ven flaquitos. Han perdido mucha masa muscular y eso le limita más la actividad física. El factor de necrosis tumoral tiene efecto inotrópico negativo, causa daño endotelial, apoptosis. La interleucina 6 tiene inotropismo negativo, favorece las moléculas de adhesión, aumenta los niveles de proteína C reactiva y la MCP1 tiene efecto proinflamatorio y aumenta el estrés oxidativo. Entonces, ¿qué cosas incrementan el remodelamiento e hipertrofia? La sobrecarga de volumen, el aumento de la poscarga, el sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Qué me va a causar esto? Al hablar de remodelamiento, el músculo cardíaco está duro, fibrosado. Recuerden que es elástico. Entonces, el impacto de la sangre no va a ser igual. Eso me va a generar incluso un tercer ruido cardíaco. Como no hay dilatación adecuada, hay disfunción diastólica. Y la contracción alterada, disfunción sistólica. Las paredes están fibrosadas y con colágeno. Al haber hipertrofia, implica mayor consumo de oxígeno por miocardio. Y esto me causa más isquemia. Atrás. Aquí estás. Esta isquemia me da daño secundario que me vuelve a causar el ciclo. O sea, ese es el problema. Todo
Todos estos marcadores inflamatorios, estos mecanismos neuromorales me dan más daño. Y esto va a contribuir a la progresión de la enfermedad. Ya con eso, vamos a ver cuáles son las manifestaciones clínicas de falla cardíaca. Los criterios de Framingham, aunque son antiguos, nos siguen siendo útiles. Con esto yo voy pensando, este paciente tiene criterios de falla cardíaca. Por ejemplo, el paciente me dice que se levanta por las noches ahogado. Está con disnea paroxística nocturna. O que no puede dormir recto. Eso es apnea. Cuando ustedes revisan el cuello, ven ingurgitación yugular. Al apretar el hígado, en decúbito supino, vemos ingurgitación yugular, que eso es reflujo hepatoyugular. Al escuchar pulmones, rales o crépitos pulmonares. Tercer, ruido cardíaco, ritmo de galope. Cardiomegalia en la radiografía de tórax, edema pulmonar en la radiografía de tórax, y vamos a ver el llenado capilar lento. Criterios menores implican manifestaciones que pueden estar en insuficiencia cardíaca, pero también en otras patologías, como el edema en miembros inferiores, tos nocturna, disnea de esfuerzos, hepatomegalia, derrame pleural, taquicardia, pérdida de peso. Criterios mayores van más con insuficiencia cardíaca. Criterios menores pueden estar con enfermedad. Entre mayor cantidad de manifestaciones tenga el paciente, me apoya el diagnóstico clínico de insuficiencia cardíaca. Esto lo complemento con la medición de péptidos natriuréticos y realización de ecocardiograma para ver la fracción de eyección ventricular. Ayer vimos fracción de eyección menos de 40, de 40 y 50 y más de 50%. Síntomas típicos: disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna, reducción de la capacidad de ejercicio, fatiga. Los pacientes tardan más en recuperarse después de ejercicio, edema en tobillos. Signos específicos: presión venosa yugular elevada, reflujo hepatoyugular. Tercer, ruido cardíaco, el choque de punta desplazado, como el corazón va creciendo. El choque de punta pasa de línea medio clavicular hacia línea axilar anterior o axilar media. Estos dos son por la sobrecarga de volumen. Estos dos por la hipertrofia y remodelamiento. Sobrecarga, hipertrofia. Las manifestaciones las podemos dividir en las que se dan por exceso de volumen, disnea, edema, tos, hepatomegalia, por aumento de la actividad simpática, vasoconstricción periférica, palpitaciones, por la respuesta inflamatoria, caquexia, hiporexia, disminución de masa muscular, por el bajo gasto cardíaco, debilidad, fatiga, palidez, frialdad distal. Disnea es uno de los síntomas más importantes. Se observa durante el ejercicio. Alivia en reposo. Conforme empeora, va de grandes esfuerzos hasta que llega a reposo en casos avanzados. Entre más disnea tenga el paciente, peor está. La disnea me sirve para ver si la falla cardíaca agudizó y también para estadificarla. Conforme empeora, va de grandes esfuerzos hasta que llega en reposo. Eso no se les olvide, porque hay disnea. Ya hablábamos que había retorno de la sangre de aurícula, de ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, circulación pulmonar. Y se debe a la elevación de la presión venosa pulmonar y capilar. Hay ingurgitación de los vasos pulmonares
y se acumula líquido en el intersticio pulmonar. Aquí es donde intervienen los receptores J, que lo vimos en la clase de disnea. Los receptores J se activan cuando hay ingurgitación de los vasos pulmonares. Además, el paciente tiene mayor consumo de oxígeno porque hay trabajo excesivo de los músculos respiratorios, ya que los pulmones están congestivos. Al expulsar el volumen, los pacientes pues tienen incluso mayor dificultad para esto. Por otro lado, recuerden que están hipoperfundidos, porque hay vasoconstricción periférica. Son músculos hipoperfundidos. Hay una clasificación funcional que esto me da datos de cómo va empeorando la falla cardíaca. La clase funcional 1, las personas ya tienen un problema cardíaco. Por ejemplo, hipertrofia ventricular izquierda y son hipertensos. Pero no tienen síntomas durante su actividad diaria. Clase funcional 2, ya tienen su cardiopatía de base y limitación leve. Vaya, suben unas gradas y comienzan a sentir disnea. Clase funcional 3, ya con la actividad física diaria. El paciente está caminando dentro de su casa y tiene disnea. Y clase funcional 4, con solo levantarse de una silla e ir al baño, incluso estando sentado, ya tiene disnea. Esa es la clasificación funcional de la Asociación Americana del Corazón. Ortopnea es disnea en decúbito supino. Los pacientes están acostados y sienten que se ahogan. Es un buen parámetro para evaluar severidad de falla cardíaca. Si un paciente es cardiópata y yo veo que se ahoga acostado, entonces el paciente va a sentir que se está ahogando. Entonces, si yo veo esto, malo. Pero si veo que el paciente tolera decúbito supino, es bueno. ¿Por qué se da la disnea? Al estar en decúbito supino, todo el líquido que estaba en abdomen y extremidades pélvicas llega a tórax. Entonces, ellos van a tener mayor compromiso respiratorio. Al tener toda la sangre que va hacia tórax, aumenta la presión capilar pulmonar. Las personas con ortopnea deben levantar la cabeza y para ello se levanta la cabeza con varias almohadas. Entonces se levantan la cabeza que está con varias almohadas y el paciente se siente mejor. Así les dice que tiene ortopnea. Es una pregunta clave es con cuántas almohadas duerme. Si se descansa al dormir acostado o se ocupa reclinar la cama o dormir sentado porque siente que se ahoga. Entonces, los pacientes tienen redistribución de volumen, todo el líquido, estaban miembros inferiores, llega a ventrículo izquierdo. Recuerden que el ventrículo izquierdo tiene disminución de su contractibilidad. La sangre se regresa a aurícula izquierda y finalmente a los capilares pulmonares. Los capilares pulmonares están congestivos, edematosos, disminuye la distensibilidad cardíaca y se activan los receptores J que ya conocemos. Además, la congestión de los vasos pulmonares incrementa la resistencia de la vía aérea, hay menor ventilación, hipoxemia, se activan los quimioreceptores
Y por otro lado, por la gravedad, recuerden que el diafragma se eleva. Cuando estamos acostados, el diafragma se eleva y esto incrementa el trabajo respiratorio. Sumado a esto que el paciente tiene menor masa muscular y mayor dificultad para trabajar, trabajar los músculos respiratorios. Los pacientes tienen crisis graves de disnea y tos que aparecen por la noche y despiertan al paciente. Eso es disnea paroxística nocturna. La diferencia con ortopnea es que ortopnea no tolera decúbito. Disnea paroxística nocturna está acostado y se levanta con acceso de tos y sibilancias. También por esto se le llama asma cardíaco. Las sibilancias es por la congestión de los vasos bronquiales. Debido a que están ingurgitados, se ingurgitan tanto que me van a comprimir los bronquios. Durante la noche disminuye la actividad del centro respiratorio. La ventilación pulmonar disminuye. Esto ocasiona que los pacientes tengan menor presión arterial de oxígeno. Sumamos a esto que los capilares pulmonares están ingurgitados, llenos de volumen. Y esto me da menor distensibilidad pulmonar, porque los pulmones están repletos de volumen, de toda la sangre que el ventrículo izquierdo no puede eyectar. Incrementa el retorno venoso, disminuye actividad alfa-adrenérgica, disminuye centro respiratorio, capilares pulmonares congestivos y el paciente de repente al tener hipoxemia, ¡pum!, activan los receptores, los quimioreceptores y aumenta la frecuencia respiratoria. El paciente se levanta con dificultad para respirar. Otro patrón respiratorio es la respiración de Cheyne-Stokes. Ya es un patrón bastante grave, se ve en etapas avanzadas. El paciente tiene periodos de hiperventilación con fases de apnea. El centro respiratorio en estos casos es sensible a la CO2 arterial. El paciente tiene una fase de apnea donde disminuye los niveles de oxígeno y aumenta el CO2. Estos cambios en sangre arterial van a favorecer la hiperventilación. Entonces, ¿por qué se da la respiración de Cheyne-Stokes? Tengo un gasto cardíaco bajo, pulmones congestivos, hipoxemia. La hipoxemia aumenta la actividad simpática. Esto causa taquipnea. El paciente hiperventila. El centro respiratorio depende de CO2. Al hiperventilar, disminuye CO2. Como disminuye CO2, hay apnea. Durante esta fase de apnea, se retiene CO2. Se retiene CO2, hiperventila y vuelve a repetirse el ciclo. Ya que se ve así. Hiperventila, de aire, elimina CO2. La parte de apnea aquí va reteniendo CO2 para que nuevamente hiperventile. Eso pasa en los pacientes con respiración de Cheyne-Stokes. Entonces tengo depresión del centro respiratorio, hiperventila, hipocapnia, apnea. Muchas veces estos pacientes tienen bastante aterosclerosis cerebral y puede haber otras lesiones cerebrales. Al ver la respiración de Cheyne-Stokes, es una etapa sumamente avanzada. Nuevamente, pacientes con pulmones congestivos, menos gasto cardíaco, hipoxemia, aumenta la actividad simpática. El paciente hiperventila. Al hiperventilar, elimina CO2.
Como no hay CO2, disminuye la frecuencia respiratoria y hacen apnea. Durante esta etapa de apnea se retiene CO2 y nuevamente hiperventila. Entonces, vean, hiperventila, está eliminando CO2, apnea, retiene CO2 para simular la respiración y vuelve a hiperventilar. Pain stroke implica falla cardíaca muy avanzada. Otro problema, los pacientes tienen disminución de la perfusión de músculo esquelético. Por eso están fatigados, débiles. Esto limita más la capacidad del paciente. No puede caminar mucho, el corazón debe trabajar más para tratar de enviar algo de oxígeno. Recuerden que a nivel de músculos periféricos hay hipoperfusión, además que vasoconstricción periférica. A nivel abdominal tienen anorexia, náuseas, sensación de plenitud. Estos síntomas se dan por la congestión venosa hepática y portal. Los pacientes van a tener vísceras llenas de sangre, debido a que el paciente va a tener toda la sangre que se regresó de ventrículo derecho a cava inferior, termina en la circulación corta. Entonces el abdomen está lleno de sangre. Así como los pulmones, también el abdomen se llena de sangre y el paciente siente distendido, disminuye el apetito. La hipoperfusión afecta al cerebro ya en etapas bien avanzadas. Muchos de estos pacientes que tienen arteriosclerosis cerebral, hipoxemia arterial y menor riego cerebral. Los pacientes tienen problemas de memoria. Se altera la memoria, tienen insomnio, cefalea, ansiedad, además que se levantan en la noche a orinar. Eso te hacen nicturia por la misma hipoperfusión que tienen. La nicturia se da por, vamos a ver, la que me va a servir es esta. Cuando el paciente está en decúbito supino, así como se perfunde, se regresa la sangre hacia el tórax, también es en riñón. Entonces, al haber mayor sangre en riñón, los pacientes aumentan la filtración y orinan más. Por eso tienen nicturia. En etapas avanzadas hay hipotensión sistólica por descenso del gasto cardíaco. Las extremidades son frías, diaforéticas por la hipoperfusión. En etapas tardías hay cianosis. En lechos unguiales por la hipoperfusión distal. Aquí está tan poca la cantidad de sangre que hay estasis. Y los tejidos extraen el oxígeno de la sangre que está con estasis, aumentando la hemoglobina desoxigenada. Por eso un paciente cardiópata con cianosis distal es malo. Hay mucha hipoperfusión. O sea, el problema no es que no está recibiendo oxígeno en pulmones, sino que el corazón está tan dañado que no puede inyectar la sangre hacia las partes más distales. Se levantan en la noche a orinar por la redistribución de volumen al estar en decúbito. Hay taquicardia sinusal por aumento de la actividad simpática. La presión venosa sistémica es alta, por eso hay ingurgitación yugular y también hepatomegalia. Cuando se aprieta el hígado, hay reflujo hepatoyugular. O sea, la sangre se regresa de hígado hacia la cava superior y hacia la yugular. Miren, cianosis distal, eso es por pura hipoperfusión. Cardiomegalia, se ven corazones agrandados, y estos son etapas avanzadas, hay dilatación. Por eso el choque de punta está desplazado. Obviamente, en un paciente con un corazón así, yo espero las manifestaciones, que tenga disnea de pequeños esfuerzos, ingurgitación yugular,
y edema de miembros inferiores. Bien, esto es ingurgitación yugular por toda la sangre que regresa de ventrículo derecho, aurícula derecha, circulación cava. Otro signo característico son los estertores orales pulmonares, debido a las elevaciones de las presiones pulmonar capilar y venosa. Cuando hay falla cardíaca, la presión aumenta en ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, se regresa hacia los pulmones. Los vasitos pulmonares están ingurgitados y pasa líquido del espacio intersticial y del espacio intravascular al intersticial. Este líquido llega incluso a los alveolos. La mezcla de agua, que es este líquido, con aire que entra, produce los estertores pulmonares. Vamos a escuchar una mezcla de agua y aire, y esto es malo. Implica que hay líquido a nivel pulmonar, son húmedos, están más en las bases pulmonares, pero en etapas avanzadas o cuando el paciente está con falla cardíaca aguda, lo puedo escuchar en todo campo pulmonar. Y ese es un dato de alarma. Y esto va de la mano con disnea. Si el paciente me dice que tiene disnea de pequeños esfuerzos, ortopnea, muy probablemente tenga estertores pulmonares. Ahora, si no tiene estertores pulmonares, tenemos que pensar que puede ser disnea por otras causas, porque van de la mano, o sea, no aparece separado los estertores de la disnea. Entre más disnea tenga el paciente, mayor compromiso pulmonar. El edema cardíaco es por toda el agua y sodio que se retiene. Esta aumenta la presión hidrostática, pasando del espacio intravascular al extravascular. El edema se da en las partes declives. Aparece en piernas, sobre todo pretibial y tobillos. Y usualmente es vespertino. El edema cardíaco es vespertino, frío, bilateral, ascendente. Cuando el paciente tiene encamamiento crónico, lo vemos en partes sacras. Entonces, como el gasto cardíaco disminuye, menos perfusión renal, se retiene agua y sodio, aumenta volumen, la sangre se regresa de la aurícula derecha hacia circulación cava, aumenta la presión hidrostática y hay edema. Y con eso nos quedaríamos por el día de hoy.